nuestras Biblias en Mateo capítulo 27. Y hoy vamos a leer un solo verso, aunque durante los próximos minutos tendremos algunos otros versos dentro del mismo pasaje. Mateo capítulo 27. Realmente este púlpito está hecho como para Ulises, no para mí, definitivamente. Mateo capítulo 27, verso 22. Lo van a tener en la proyección, pero si no, voy a leer este versículo. Mateo 27, 22, dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Quizás un día como hoy, hace un poco más de 2000 años, estaba debatiendo esta pregunta. No es la típica pregunta. Un día como hoy, la más grande de todas las preguntas se hizo hace un poco más de 2000 años. De hecho, entendemos claramente que la humanidad se ha dividido en dos, un antes y un después de Cristo. Esto estamos conscientes. Pero creo que con nuestras vidas, esta pregunta es la que marca un antes y un después. Es decir, usted y yo estamos esta noche aquí, o en su gran mayoría, es porque ya hemos respondido esta pregunta. Algunos quizás han respondido la pregunta más o menos, pero igual están acá. Otros han contestado esta pregunta de manera radical y están acá. Pero también hay de todo un poco que tampoco están acá. Pero es una de las preguntas más fascinantes. Obviamente, si vamos a reflexionar en la cruz, si vamos a meditar durante esta semana de Pascua, creo profundamente que tenemos que enfrentarnos a esta pregunta: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Desde que usted y yo tenemos conciencia, hemos sido completamente bombardeados con preguntas. Algunas preguntas son simplemente sencillas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Otras preguntas que las mujeres odian: ¿cuánto pesas? O quizás, ¿cuántos años tienes? Y como dicen las damas, eso no se pregunta. Hay preguntas sencillas. Preguntas como: ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Cuando vemos a un niño le decimos: ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Todos hemos sido enfrentados con preguntas. Y hay preguntas que van subiendo de temperatura. Hace un mes estuve en Argentina en una certificación internacional en coaching, y uno de los días nos enseñaron a hacer preguntas poderosas. A mí me descalabró todo ese día porque son preguntas atípicas. Son preguntas que a veces nos incomodan y nos hacen mirar hacia nosotros mismos. Pregunta, como dirían los filósofos, llaman a la introspección. No sé si has tenido personas que te hacen preguntas que tú no puedes responder. Hay momentos en que estás conversando con alguien y te hace una pregunta y dices: ay, caramba, no había pensado en esta pregunta. Pero curiosamente, esta pregunta, a pesar de que se lanzó a la multitud, no era una pregunta para la multitud. Escuchen bien la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús? Es la pregunta que tú tendrás que contestar esta noche. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Yo no sé cómo ha sido tu vida. Realmente necesito otra cosa, porque tengo mi bosquejo abajo y esta cosa es muy pequeña para mi Biblia y mis bosquejos. No vuelvan a darme ese púlpito, por favor. Pero yo creo profundamente que tú y yo tenemos que contestar esta pregunta de una forma netamente radical. Y Pilato se encuentra en el dilema de su vida. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Voy a esperar el otro. Gracias. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Es la pregunta más importante en la vida. Es la que uno debe hacer. Es la pregunta que creo que profundamente impacta todo el Nuevo Testamento. Permítame un poquito presentarte al hombre que hizo esta pregunta. Su nombre, Pilato. No sabemos su apellido. Obviamente en tiempos muy remotos el apellido no importaba, porque se decía que la identidad, el designio y el futuro de una persona estaba en su nombre.
Entonces Pilato era el gobernador. Pilato gobierna literalmente 10 años. Él fue instaurado por el emperador Tiberios. Gobernó más o menos año 26 hasta año 36, 37 después de Cristo. Entonces Pilato tenía una chamba muy asegurada. Era confidente, prácticamente representante del César. Entonces Pilato tenía completamente un mundo a su alrededor. Pilato tenía todo el mundo bajo sus pies. Se dice que Pilato fue uno de los gobernadores más macabros y más crueles en la historia. Él disfrutaba condenar a la gente. Era un hombre que simplemente no tenía escrúpulos. Yo creo creer que en todos los juicios que Pilato había presenciado o había ejecutado, jamás se topó con un prisionero como este. Lo típico es que traían un prisionero a Pilato. Pilato pudo haber dicho: crucifíquenlo, mátenlo, fusílenlo, échalo al círculo romano. Pero Pilato tiene una papa caliente en la mano. ¿Qué voy a hacer con Jesús? No era el típico prisionero. Y esta pregunta tiene implicaciones. Yo quiero compartir por lo menos 3 implicaciones de esta pregunta. Y está en el mismo versículo 22. Y escuche bien. La primera implicación, obviamente no tenemos, la versión 60 no pone ese pronombre personal. En otras versiones, yo hice un capture de varias traducciones. Obviamente por honor al tiempo no se los voy a leer. Más o menos 18 traducciones donde este versículo se repite una y otra vez. Y es fascinante. En otras versiones dice: dígame qué quieren que yo haga con Jesús. ¡Wow! Pilato no sabe qué hacer. La primera implicación de esta pregunta que tú y yo tenemos que contestar es que es una pregunta personal. Pilato dice: ¿qué haré yo? Si pudiera ponerle el yo allí. Y algunos, ustedes hablan mejor el español que yo. El español no es mi idioma, pero ese pronombre personal dice mucho. ¿Qué haré yo de Jesús? Es que la fe es un asunto de pronombre personal. La fe es cuestión de pronombre personal. Yo. Por eso cuando lees Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor. No dice que es nuestro pastor. No dice que es simplemente un pastor, sino es mi pastor. No sé si es tu pastor, pero el mío sí es. Y Pilato dice: ¿qué haré yo? En primer lugar, esta pregunta es personal. ¿Qué dilema tenía Pilato? Yo creo que Pilato hubiera deseado jamás enfrentarse a esta pregunta. Y si usted y yo leemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que Pilato tenía muchas presiones en su mente, muchas presiones sobre su vida. Porque en primer lugar, lo dijimos hace poco, el prisionero no era un prisionero usual. No era el típico prisionero. Más adelante se habla de Barrabás como un revolucionario, pero se habla de Jesús como rey. Se habla de Barrabás que él hacía alboroto en la ciudad, era como el Bin Laden de su tiempo. Pero se habla de Jesús que sanaba a enfermos. Se hablaba de Jesús que resucitaba a muertos. Se hablaba, es decir, la fama de Jesús había llegado a Pilato. Así que Pilato sabía que tenía un tronco de dilema en sus manos. ¿Qué voy a hacer yo con él? Versículo 11 del mismo capítulo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿tú lo dices? Y con semejante respuesta Pilato dice: ¿y ahora qué voy a hacer con este hombre? La segunda vez que Pilato pregunta a Jesús lo encontramos en el versículo 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No sabes cuánto hablan de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y ante semejante personaje, ¿qué voy a hacer con él? Pregunta personal. Veo que Pilato tenía un tronco de sentimientos encontrados. Para colmo, su esposa participa en la situación. Dicen que el hombre propone, Dios dispone y la mujer todo lo descompone. Pero no era este caso, por si acaso.
Amén, dicen algunos. No era este caso. Ahora, Pilato en primer lugar se enfrenta a Jesús y no sabe qué hacer con Jesús. Pilato hace las preguntas más directas a Jesús y encuentra en las respuestas de Jesús de que Jesús no era digno de muerte. En segundo lugar, la mujer se le presenta, al versículo 19, escucha lo que le dice la esposa a Pilato, versículo 19, y estando él sentado en el tribuno, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pareciera que la mujer le dijo, no he podido dormir. Tuve pesadillas. Solo pensar que vas a matar a un hombre inocente me quita el sueño. En primer lugar, Pilato se enfrenta al dilema con Jesús. En segundo lugar, tiene a una esposa que duerme con él, que le cuchichea al oído. ¿En serio, amor, vas a matar a ese hombre? Yo creo que Pilato a lo mejor se iba al otro cuarto y la mujer le siguió. Piénsalo bien. Pilato, ¿sabes qué? Déjame en paz, mujer. Y se fue al sofá. La mujer dijo, cuidado. O sea, y para colmo, estando él en el mero palacio de gobierno, la mujer le manda un Twitter. Y dice que le manda a decir, ni se te ocurra tocar a este hombre. Claro que Pilato tenía una papa caliente en la mano. En tercer lugar, Pilato se enfrenta a una multitud sumamente fervorosa y en contra de Jesús. Mira lo que dice el versículo 10. Dice claramente la multitud. Más adelante, cuando Pilato ya quiere soltar a Jesús, más adelante, pero no era el versículo 10, la multitud le dice, ni se te ocurra, porque si lo haces, no eres amigo del César. Entonces, con semejante problema. Es más, permítame ver cómo empieza el dilema. Desde el versículo 1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 1 dice, era muy de madrugada. Qué interesante. Nada ha cambiado hoy en día, 2000 años después. Nos reunimos y madrugamos y trasnochamos para hacer mal. Pregúntate la última vez que chateaste a la 1 y 2 de la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste bien de alguien en un chat a la 1 o 2 de la mañana? Mentira. Somos más fáciles para chatear en contra de otros, de madrugada, hablar pestes de esta persona. Pero eso no era nada nuevo, 2000 años atrás, la multitud madrugaba para hablar mal de alguien. ¿Cuándo fue? O sea, ni siquiera te levantas de madrugada para orar, Ayer el pastor Ulises habló de la oración en el Getsemaní. Los mismos discípulos estaban durmiendo en la oración. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Los más grandes planes y los más perversos, aún en contra de se hacen en las madrugadas. Para esto sí madrugamos, A la hora de darle el vida a alguien, para eso sí madrugamos. Madrugamos no para buenas causas. Es más, el culto es a las 6, el domingo. ¡Ay, qué fastidio! Es como las 5 de la mañana. Y a mí me queda re lejos, Yo le dije, yo quiero matar a Ulises. ¿Cómo se le ocurre poner un culto a las 6 de la mañana? Claro, él vive aquí. No piensa en nosotros. Voy a venir desde Tasqueña acá. Tengo que salir 5:15 de la mañana. De hecho, habemos un grupo que queremos dormir aquí el día sábado. Amén. Para una velada, una buena vigilia. Porque así como algunos madrugan para hacer el mal, así como otros madrugan para hablar pestes de otros, otros podemos madrugar a favor de la causa de Cristo. Mientras una multitud madrugaron para destruir su causa, quiera Dios que se levante una generación de que madruguen para buenas causas. Entonces, hay una multitud. En esa multitud están líderes religiosos. En esta multitud hay cristianos, el Sanedrín, el grupo de los 70. Por eso Salmos 2, 1, 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Se reunieron contra el Señor y su ungido. Es decir, en esa multitud está la humanidad entera. Nadie se escapa de eso. Así que Pilato está en un dilema.
Pilato se enfrenta a un prisionero inocente. En segundo lugar, Pilato es presionado por su esposa. En tercer lugar, Pilato es confrontado con la multitud. Y yo quiero creer el sentido de esta pregunta. Yo creo que en un momento Pilato no hizo la pregunta así: a ver, entonces dígame, ¿qué haré con Cristo? No. Pilato estaba desesperado, porque tenía bombardeo por acá. En un momento él grita, y qué curioso que no le dice a la gente: ¿qué van a hacer? No, le dice: ¿qué quieren que haga yo? La pregunta tiene sentido, porque Pilato tenía poder para soltar a Jesús. Pilato tenía toda la autoridad. Dígame qué hago. Pero le tengo pregunta, Le tengo una afirmación antes de la pregunta. En el caso de Jesús es asunto personal. Yo puedo presentarte a Jesús, pero no te voy a forzar a aceptar a Jesús. Es más, le tengo noticia: Dios te propone la salvación, pero Él no te fuerza a salvarte. Pero también te tengo la otra afirmación: el diablo te propone el infierno, pero tampoco te fuerza a ir al infierno. La decisión es personal. Tú decides. Y como esto es un evento evangelístico, tú decides si aceptas o no a Jesucristo. Es que con respecto a esta pregunta, ¿qué haré yo? Ay, por favor, ponga tu mano en el pecho. ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué he hecho yo con Jesús? ¿Qué haré yo con Jesús? Pero sin embargo, lamento decirle que esto demandaba simplemente una decisión personal. Es una cuestión personal. Solo Pilato podía responder esta pregunta, a pesar de que la multitud le dijo: ¡crucifíquenlo! Pero la pregunta acerca de Jesús es personal. Lo que quiero decirles, amados, mis amigos, Dios no es abuelo de nadie. Aquí hay hombres que están en el ministerio, mujeres que aman a Dios, pero sus hijos son unos vagabundos. Y le tengo noticia: si sus hijos no aceptan a Cristo, se van al infierno igual. Sus hijos no pueden escudarse bajo la falda de papá y mamá. Es que mis papis son así, son diáconos, son líderes. Me pudre eso, porque esto no se va a salpicar a sus hijos. Sus hijos tendrán que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. De lo contrario, que se vayan a la guelaguetza. Lo siento, porque es una decisión personal. La fe es una cuestión personal. Cuando te enfrentas a Jesús, es un asunto personal. Así que vele que tus hijos, tus familiares, seres queridos, respondan esta pregunta. Es una pregunta personal. Nadie más va a responderlo por ti. Dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, solo entonces, serás salvo. No dice si tu padre lo confesó por ti, si tu mamá lo confesó por ti. Podrás orar por tus hijos, pero tarde o temprano cada hijo tendrá que enfrentarse a Dios. Tarde o temprano, cada uno, cada una tendrá que tomar la decisión personal de decirle sí o un no a Dios. Que tú ores por ellos no los va a llevar al cielo por eso. Lo siento, no sé qué Biblia te están fumando. Que tú bendigas está bien, son necesarios, pero a menos que sus hijos o sus seres queridos contesten esa pregunta, pues lamento decirle que no hay punto intermedio. Tendrán que enfrentarse a ella. Las presiones a su alrededor realmente pesaron sobre Pilato. No sabía qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Hay momentos en que la indecisión te puede llevar a la perdición. Tenga cuidado con eso. Pilato dice: ¿y entonces qué hago yo con él? Los familiares, los amigos, tus seres queridos no pueden contestar esa pregunta. Es una pregunta que hoy muchos tendrán que contestar. Es una pregunta que antes de que salgas esta noche de la cabaña tendrás que contestar. ¿Qué haré yo de Jesús, llamado el Cristo? Segunda implicación de la pregunta, el mismo versículo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? En segundo lugar, es una pregunta que demanda una acción. ¿Qué voy a hacer? Demanda acción. Tú no te puedes quedar neutro ante Jesús.
Tú no te puedes decir, ay, yo no soy hermanito, pero tampoco soy católico, no soy religioso. No, Señor, no hay punto intermedio. Con Jesús o lo tomas o lo dejas. Punto. No es que, bueno, de lunes a viernes puedo estar acá, sábado y domingo estoy en Cristo. No, Señor, no se puede. Demanda acción y demanda decisión. ¿Qué haré yo de Jesús? Pilato interrogó una y otra vez a Jesús. Pilato, es más, ofreció muchas alternativas. Versículo 15 al 17, Pilato dice, bueno, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. O sea, este tipo tenía más grado que un termómetro. Tenía un currículum impresionante. Hemos leído historias de presos que nos dicen, no, el tipo es macho, mis respetos. La Biblia solamente habla de Barrabás. Era un preso, era famoso. Famoso por sus atrocidades, por sus robos, por las veces que hacía sus fechorías. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato. Pilato dice, bueno, me voy a salvar de esta. No, es que con Jesús no hay punto neutro. Pilato quería buscar un punto de equilibrio. Con Jesús no hay punto de equilibrio. Con Jesús o es un sí o es un no. Y Pilato ofrece esta alternativa y dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y Pilato se va a dar cuenta al final de su vida de que, bien o mal, con Jesús tengo que tomar una acción. ¿Qué acción tomarás esta noche? No hay puntos intermedios. Finalmente ya sabemos cómo terminó la historia de Pilato. Tomó la decisión más ridícula y la más cobarde. Al final ya sabemos cómo termina. Y dice la Biblia claramente en el mismo pasaje que él simplemente agarró un pocillo de agua, se lavó las manos. Y Pilato, no sé si usted ha leído este acto de Pilato tiene un contexto. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 21, versículo 1 al 7, dice claramente que si se hallare un muerto entre vosotros y no saben, porque en aquel entonces no había CSI Miami ni Las Vegas, no había CSI Los Ángeles, no había cómo tomar las huellas digitales, no había cómo montar la escena. No, entonces dice, si hay un muerto entre ustedes, los ancianos se presentarán delante del sacerdote y dirán, y se lavan las manos para decirle, nuestras manos son limpias de este muerto, de este guiso. Este muerto no lo echamos nosotros. Pilato piensa en este pasaje, pero él usa un texto fuera de contexto, porque Pilato sí sabía lo que era matar. En primer lugar, Pilato había ejecutado a más de uno, y en segundo lugar, Pilato iba a cometer su más grande crimen, porque el mismo capítulo dice claramente, él les entregó para que fueran crucificados. Así que el acto que hace Pilato, el segundo significado, significa que era una remoción de culpabilidad por la muerte. ¿Sabe qué está diciendo? Yo sé que este hombre es inocente y yo sé que él va a recibir la muerte por lo que él no cometió, pero yo igual me lavo las manos. Él reconoce públicamente. Así que este acto que hizo Pilato tiene mucho simbolismo. Número uno, le cacheteó a los judíos. Número dos, le cacheteó al derecho romano. Y número tres, reconoce públicamente que Jesús era inocente. Simplemente él va a morir, pero él es inocente. Por eso se lava las manos. Me mantengo neutro, dice Pilato. Sabemos que quería agradar a los judíos. Sabemos que quería mantener buena relación con el César, porque le dicen, si este hombre lo sueltas, no eres amigo del César. Y Pilato estaba consciente que si no es amigo del César, César lo remueve de su chamba. Hay gente que prefiere una chamba 2 o 3 años y negar a Jesús. Todavía viven esas personas. Hay gente que prefieren castrar sus principios. Hay gente que prefieren castrar o simplemente pisotear lo que creen, pisotear lo que son, simplemente por un plato de lenteja. Hay gente que todavía siguen pisoteando la moral, los buenos principios, simplemente porque quiero tener una estabilidad temporal o momentánea. Y eso fue lo que hizo Pilato. ¿Cuántos años creen que le quedaba a Pilato de gobernador?
No le quedaban ni 3 años, porque lo habían instalado mucho antes de Jesús. Así que Pilato tenía 2 años más. Algo pudo haber cambiado si Pilato hubiera tomado la decisión correcta. Ahora, por Dios, espiritualmente entendemos la profecía, discúlpeme. Yo quiero que leamos la Biblia no caninamente, de estar olfateando. No. Quiero que seamos real, que podamos escarbar cosas. Claro que entendemos la parte espiritual. No, Cristo tenía que ser crucificado. Claro que sí, lo sé. Pero vamos a ser muy humanos con el acto que pasó. Pilato tenía la oportunidad de que su antes y su después cambiaran si hubiera dado una correcta respuesta a esta pregunta, porque esta pregunta demanda acción. Ahora, cuando Pilato les dice a la multitud, pues yo no tengo que matarlo, ustedes tienen su ley, le dice en Juan capítulo 18 versículo 31, júzguenle según su ley. Es más, los judíos hicieron algo medio chueco con Pilato. Dice, es que no nos está permitido crucificarlo. Qué curioso. Pero podrían matarlo. ¿Por qué? Por apedreo. La ley judía permite el apedreo. Ellos podrían matar a Jesús a punta de piedra, pero no lo hicieron. Es que querían crucifixión. Y aquí habla de que la Biblia es tan coherente y tan correcta, tan fascinante, que se iba a cumplir la profecía. Porque si vamos a hablar sin pelo en la lengua, los judíos sí podrían matar a Jesús. Lo ponen en el medio y cada quien le mete piedra encima. Eso sí estaba permitido por su ley, desde la ley mosaica. Pero ellos querían otra cosa. Ellos no sabían que estaban siendo objeto de la profecía divina. Pero bendito sea el Señor por eso. La Biblia es tan fascinante. Pero la respuesta demanda acción. Pilato quería mantener su chamba, quería buena relación. Pilato quería tener buenas amistades, pero él no quería tener a Jesús. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu acción hoy? La tercera implicación. Número 1, dijimos que es una pregunta personal. Número 2, dijimos que es una pregunta que amerita acción y decisión. Y número 3, la misma pregunta. Pilato termina y dice, ¿qué haré pues? ¿Qué pues haré de Jesús? Y mira cómo termina. Llamado el Cristo. ¿Qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo. La tercera implicación de esta pregunta es una pregunta que tiene que ver con Jesús. Esta pregunta no tiene que ver con tu iglesia, con tu religión, con cuánto. No. Es una pregunta de Jesús, acerca de Jesús y con Jesús. No hay forma de interpretarlo. Es una pregunta que simplemente puedes decir, nada se compara con Jesús. El trato era y sigue siendo Jesús. Lo sigue siendo hoy en día. Por eso los discípulos más adelante en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hombre hay salvación. Es una pregunta acerca de Jesús. Y me encanta que Pilato hasta ni siquiera, por lo menos aquí se cuidó de no hablar de él despectivamente. Pudo haber dicho, ¿qué haré con el prisionero? ¿Qué haré con este bandido? ¿Qué haré de Jesús? Es una pregunta que tiene que ver con la persona de Jesús. Es una pregunta que tiene que ver con la vida, el proyecto de Jesús. No hay otra decisión más importante. Todas las demás decisiones que tú tomes son temporales y son momentáneas. Dicen que el hombre va a enfrentarse toda su vida a 3 grandes preguntas. Y esta es la más grande pregunta. La primera pregunta es, ¿dónde pasaré mi eternidad? Cuando tú y yo abrazamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tenemos una eternidad asegurada y garantizada con Jesús. La segunda gran pregunta tiene que ver con quién pasaré el resto de mi vida. Es una pregunta donde muchos ya han contestado y otros van a contestar. Significa quién va a ser él o la mujer de tus sueños. La tercera pregunta tiene que ver con qué haré de mi vida, qué será de mi futuro. Cada quien ha escogido profesiones. Todo lo que tú y yo somos y hacemos en la vida están en estas 3 preguntas. ¿Dónde pasaré mi eternidad? ¿Con quién pasaré el resto de mi vida? ¿Y qué pasará conmigo o qué habrá de mí en el futuro? Lo primero tiene que ver la pregunta de la eternidad. Lo segundo tiene que ver con la pregunta netamente de cónyuge, de familia. Lo tercero tiene que ver con profesión. Las 2 últimas son importantes, pero nada se compara con la primera. ¿Dónde pasaré mi eternidad? Y la respuesta está aquí, en Jesús. La respuesta está en la persona de Jesús.
Dios, le tengo noticia, Dios no te va a preguntar acerca de tu iglesia. Podrás jactarte de la cabaña, pero Dios jamás te va a preguntar de la cabaña. Punto. Podrás jactarte de tu iglesia, Dios jamás te va a preguntar de tu iglesia. Podrás sentirte el hombre más realizado, la mujer más en esta iglesia, pero Dios no te va a preguntar de la iglesia. Dios no te va a preguntar cuánto diezmaste. Oiga, vi que eras buen diezmador, ¿no? Gracias. No, jamás te va a hacer esa pregunta. Dios jamás te va a preguntar cuántas veces fuiste a la iglesia. La gran pregunta que se te va a hacer, quizás la primera, porque yo creo que habrá muchas preguntas. Permítame darle mi filosofía, mi convicción personal. Puedo estar equivocado, pero es mi convicción personal. Yo creo que las preguntas de Dios van a tomarse un rumbo en 3 áreas. Número 1, ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo? Con el Salvador. Esa es la primera gran pregunta. Hay un pasaje fascinante en el Antiguo Testamento que me llama mucho la atención. No recuerdo exactamente el pasaje. Cuando David pide que traten con bondad a Absalón. ¿Se acuerdan que Absalón se eleva contra David y Absalón quiere matar a su papá? Absalón quiere serrucharle el piso a su papá. Su papá es rey, Absalón es príncipe, pero Absalón le crece el pechito y dice: no, yo puedo ser igual o mejor que mi papá. Así que Absalón empieza a trabajar clandestinamente y David se da cuenta que Absalón, su propio hijo, se le está elevando encima, y David sabe que viene una guerra contra su propio hijo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que David dice: mira, ¿sabes qué? No voy a pelear con mi hijo. Pero el general quería otra cosa. El general quería darle vida a quien quería matar al ungido. Y David dice: ok, sé que van a pelear contra mi hijo, pero les pido un favor, traten con bondad a él. Así que había una guerra entre los séquitos de David y los de Absalón. En un momento, dice la Biblia que Absalón tenía la cabellera tan larga que solo una vez al año se la cortaba. Así que me imagino la cabellera que quizás estaba más abajo del muslo, o quizás hasta, no sé, debió ser un cuadro impresionante. Y Absalón estaba en su mulo galopando y obviamente la cabellera brincando. Y habían árboles, habían ramas, y una de las ramas agarró la melena de Absalón. Y Absalón quedó flotando, parecía monigote. ¡Wow! Y los siervos de David vieron a Absalón guindando. Quiero imaginar la escena, porque la cabellera es jalada por la rama, así que ya le está sangrando la cara. Me imagino que ya empezó a despellejar al pobre. Y Absalón, en segundo lugar, está perdiendo oxígeno. No tiene equilibrio. Y de repente pasan los soldados de David y ven a Absalón. No sé si se compadecieron de él. Lo primero que hicieron fue a decirle a Joab: oye, encontramos a Absalón colgado. Y le dice: ¿por qué no lo mataste? Te hubiera dado 50 monedas de oro. Y uno le dijo: aunque me dieras una bolsa, no lo iba a hacer, porque todos escuchamos que el rey te dijo que traten con bondad a su hijo. No es el pasaje que quiero tocar, es el final de la historia. Joab regresa y agarra 3 dagas y le clava al corazón del propio hijo del rey. Lo mata. Y cuando lo bajan, le dice a cada uno: échale palo al desgraciado este. Le dan tunda, le meten piedra encima. Entonces alguien ve la escena y ya sabe que Absalón está muerto. Y le dice un etíope, primero le dice uno del pueblo: voy a correr para darle la noticia al rey. Y él diga: no, usted no va hoy, se va él. Pero no, yo quiero. No, tú vas. Y dice la Biblia que el general llama a un etíope, nada que ver con el pueblo de Israel. Y el tipo corre y va a darle la noticia al rey. Pero el otro estaba todavía que: yo quiero ir también a darle la noticia al rey. Le dice: pero él no te va a pagar por eso. No, yo quiero ir. Ya está bien, lárguese, vaya tú también. El etíope se fue primero, El otro se fue de segundo, no sé cuántas horas de diferencia. Han visto eso en maratón. Pero qué curioso que el segundo llegó primero. Quiero imaginarme la escena. Tenía mejor condición física, a lo mejor conocía los atajos, quizás. Pero lo cierto es que salió segundo y llegó primero. Cuando él llega: rey, te tengo una noticia. Y la Biblia dice, es fascinante esta historia. Cuando David ve llegar al mensajero, dice:
este trae buenas noticias. Y el tipo llega y hace reverencia. Cálmate, toma agua. Y el rey le hace la pregunta: ¿y mi hijo? Y él dice: ¿no te imaginas la pelea? Nos sacamos la madre entre todos. Y el rey dice: ¿y mi hijo? No, fue una pelea, eran misiles por acá. Y el rey dice: ¿y mi hijo? Como el tipo no tenía respuesta, el rey dice: ponte de un lado. Ahora sí llegó el etíope, que salió primero, pero llegó después. El tipo se arrodilla y dice: rey, vengo de la pelea. Y el rey dice: ¿y mi hijo? Y él dice: sean como él los que te odian, y su descendencia los que mal te desean. Y cuando el rey escucha la noticia, dice la Biblia que el rey se fue al suelo. ¿Cuál es el significado aquí? Que él le dio la respuesta correcta al rey. El rey es Dios. Para cuando tú y yo nos presentemos delante del rey, él te va a preguntar sobre su hijo. ¿Qué hiciste con mi hijo? Él no te va a preguntar cuánto diezmaste, cuántas faltas tuviste o no a la iglesia. Él no te va a preguntar cuánto servicio hiciste en la cocina haciendo tamales para el día del domingo de resurrección. Él no te va a preguntar eso. Pero sí te va a hacer la pregunta: ¿qué onda con mi hijo Jesucristo? Es la pregunta que tú y yo tendremos que contestar en la eternidad. ¿Qué onda con Jesús? Por eso Pilato se encuentra en un dilema: ¿qué voy a hacer con Jesús? Entonces les dije que tenía una convicción en triple vía. Les cuento la segunda y la tercera. Yo creo que la primera pregunta tiene que ver con esta: ¿qué hiciste con Jesús? La segunda pregunta, que creo que Dios nos va a hacer, ojo, es mi lectura personal, es mi acercamiento personal, puedo estar equivocado, perdóname si cometo una herejía, pero la segunda pregunta que creo que Dios nos va a preguntar tiene que ver con la que hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano? La buena noticia y la mala noticia a la vez es que tú y yo, los que estamos aquí, somos responsables de alguien. La salvación es personal, pero no es individual. Al cielo no se va solo. Yo celebro ver algunos rostros que no conozco, alguien les trajo, gloria a Dios por eso. Pero eso no es trabajo solo de Jueves Santo. Eso tiene que darse todos los días de nuestra vida. Eso tiene que ser en cada culto. Uno no puede, a veces somos los típicos cristianos medio meteorito, ¿no? Caemos cuando es un momento especial. No, señor, todos los días de nuestra vida tenemos que traer gente a los pies del Señor, no en una fecha específica. Por eso creo que la segunda pregunta es: ¿dónde está tu hermano? Usted no puede llegar al cielo solo. Usted no va a llegar al cielo solo. Debe llegar arrastrando una multitud diciendo: Señor, tú me diste 5, ahora te tengo 10. Me diste 2, ahora son 4. Me diste 1, a pesar de que era 1, ahora son 2. No vas a ser como el otro que esconde su talento. Y yo creo que en la tercera pregunta que Dios nos va a hacer tiene que ver con lo que acabo de mencionar: ¿qué hiciste con los dones y con los talentos que te di? Porque aquí hay repleto de dones. Esta iglesia tiene todos los dones del Espíritu Santo, todos, pero solo está en acción 2 o 3. Y los demás, bien, gracias, rascando la panza, calentando la silla, poniendo sus 102 kilos en cada silla, con algunas excepciones. Pero solamente lo calientas, pero no haces nada. Y yo creo que cuando tú y yo nos enfrentemos al Señor, a la eternidad, estas 3 preguntas, yo lo creo. No estoy diciendo que Dios lo dice así. Vamos a enfrentarnos a ella. Mi pregunta acerca de Jesús, mi pregunta acerca de mi hermano y mi pregunta acerca de lo que Dios me confió. Así que cada uno tendremos que contestar, porque es una pregunta que tiene que ver con Jesús. ¿Qué hicimos con su hijo? La buena noticia para ti y para mí dice en Juan 1:12: a los que le recibieron, a los que abrazaron su proyecto, su vida, y a los que abrazaron todo lo que él ofreció, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta noche, si usted nos visita por primera o segunda vez, si usted no es de esta iglesia pero alguien le trajo, usted tiene la oportunidad de decirle un rotundo sí a Jesús. Usted tiene la oportunidad de contestar sabia y claramente esta pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?
Es una pregunta que usted y yo tenemos que contestar. Hoy es el tiempo y el momento de contestar esta pregunta. Segunda de Corintios 6:2 dice: he aquí es el día aceptable, he aquí es el día de salvación. Y la salvación es hoy, es esta noche. Quiero terminar simplemente dándole por lo menos 12 opciones que usted y yo tendríamos. No lo voy a repetir 2 veces. Con respecto a esta pregunta, usted tiene, número 1, puedes recibir a Cristo o puedes rechazarlo. Número 2, puedes obedecer a Cristo o puedes desobedecerlo. Número 3, puedes tomar a Cristo o puedes ignorarlo. Número 4, puedes traerle o hacerle de tu Señor y Salvador o simplemente puedes despreciarlo. Número 5, puedes simplemente oírle atentamente o puedes menospreciarle irreverentemente. Número 6, puedes aceptarlo como rey o ser gobernado por tus pecados y por tu vana manera de vivir. Número 7 u 8, no sé, puedes reconocerlo como la verdad o seguir preguntando por ella. Porque Pilato le dice a Jesús: ¿y qué es la verdad? Y tenía la verdad al frente de él. No sé por qué voy, pero puedes escoger su amor o puedes liberar tu odio. O puedes burlarte de él, como lo hicieron muchos soldados, que hasta le aventaron los ojos, le cachetearon, le escupieron y a ver, adivina quién te pegó. Puedes burlarte de él o puedes simplemente abrazar su causa. O puedes tomar una postura neutral, decir: bueno, no soy hermanito, pero tampoco soy malo, soy un buen hombre, no le deseo mal a nadie, yo amo a mi familia. ¿Sabes qué? El infierno estará llena de gente moral así. No se preocupe, porque a mí me pudre cuando la gente dice: bueno, no le deseo mal a nadie, soy una buena persona, soy un buen hijo, soy un buen padre, soy una buena madre. El infierno también estará lleno de esas personas. Así que no hay postura a que tú seas neutral. Puedes ser neutral o simplemente lanzarte a la aventura con Jesús. O puedes escogerlo o puedes evitarlo. Y por último, puedes darle la espalda a Jesús o puedes confiar en él. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué harás con él desde esta noche? Cuando contestes esa pregunta, luego podrás aterrizar esa pregunta a tu familia. Porque más de uno aquí, yo no tengo la menor duda de que aman al Señor. Pero también sé que están viviendo su dilema familiar. Tienen familiares que le han dado la espalda a Jesús. Tienen familiares que no tienen nada que ver con Jesús. ¿Sabes qué? No contestes la segunda, conteste la primera. La pregunta es: ¿qué harás tú con él? ¿Qué harás tú con él? No es suficiente que te maravilles de Jesús. Pilato lo vio y dice: ¡wow! ¡Qué tipazo! ¡Qué prisionero! Pilato se maravilló. Hay gente que se maravillan de Jesús, pero no es suficiente. Oh, me maravillo cuando voy a la iglesia, canto, brinco, me encanta escuchar la alabanza, me encanta escuchar al predicador X, me encanta escuchar la voz tan dulce de Ulises, me encanta escuchar las payasadas del negro ese. A mí no me interesa que te maravilles. No es un asunto de que te maravilles. No es suficiente de que te maravilles. Pilato estaba maravillado. Tampoco es suficiente de que vivas admirado. Hay gente que vive admirado de lo que pasa en la iglesia. ¡Oh, qué manera de cantar esos chavos! ¡Wow, qué dulce la voz la de Karen y Carla! ¡Oh, qué bueno toca Fidel! No me interesa que te maravilles de esto. ¡Qué bueno tocan los chavos! ¡Qué bueno cantan! Vivimos maravillados y admirados, pero no es suficiente estar admirado. Otros simplemente pueden golpear el pecho. Llegan a la iglesia y dicen: ¡ay, sí! Y muestran una actitud tan autocompasiva y humilde. ¡Ay, Señor! ¡Ay, soy una cucaracha muerta! ¡Ay, Señor, me siento podrido! ¡Ay, Señor! Oiga, déjese de payasada. Y entran a la iglesia como que si no partieran ni un huevo y dicen: ¡ah! ¡Qué tipo para humilde! ¡Qué sierva del Señor! No, Señor. Cuando más de uno pueden llegar a ser tumbas blanqueadas. Las tumbas blanqueadas dicen, cuando usted va a cementerios, por fuera, flores, bonitos.
pero por dentro podredumbre y osamenta. No es suficiente de que te golpees el pecho, no es suficiente de que te maravilles, no es suficiente de que vivas asombrado o admirado, tampoco es suficiente de que bonito, estoy convencido de esto. No, lo que sí marca la diferencia es que abraces a Jesús, tomes a Jesús, entregues tu vida a Jesús, te arrodilles delante de Jesús. Y si alguien te hiciera esa pregunta, porque esa pregunta sigue haciéndose 2000 años después, ¿qué haré de Jesús? La pregunta es, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿O cómo has manejado esta pregunta en tu vida? Esta pregunta tienes que contestarla con convicción. Esta pregunta tienes que contestarla con decisión. Esta pregunta tienes que contestarla con determinación. Esta pregunta tienes que contestarla simplemente mirando a la cruz. Pilato no se dio el lujo de contestar la pregunta. De hecho, nos dejó más o menos con la pica. Pilato estuvo a punto. Pero no es suficiente estar a punto. A mí no me interesa si cuando aceptas a Cristo vas a ir a otra iglesia. No me interesa. A mí no me interesa si es que no. Me interesa qué vas a hacer con Jesús. Es lo que más importa. Luego, los demás detalles, los siguientes pasos, el Señor, el Espíritu Santo te va a ir revelando en el camino. Yo sé que hay algunos que cruzan el charco para llegar hasta acá. Gloria a Dios por eso. Bendito compromiso y bendito esfuerzo. Pero no se trata de contestar si esta va a ser mi iglesia. No, Señor. Se trata de contestar si Jesús va a ser mi Señor y Salvador. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él? Mañana, un día como hoy, Él estará yendo a la cruz. O Él fue a la cruz, perdón, por usted y por mí. Y todavía la pregunta de Pilato sigue teniendo eco en la humanidad. Ahora, qué curioso, Pilato no le preguntó a la gente. Lanzó la pregunta a la gente, pero era una pregunta retórica, era una pregunta para él mismo. ¿Qué voy a hacer, Jesús? Me llama la atención, para terminar, que no dice qué voy a hacer con Él, sino qué voy a hacer de Él. Eso le pone la cosa más ameno. Porque a veces decimos a un chamaco, ay, ¿qué voy a hacer contigo, Mira cómo me tienes. Siempre hemos hecho esa pregunta. Hasta algunos me han hecho esa pregunta a mí en la iglesia. Ay, igual se te quiere, pastor, pero ¿qué vamos a hacer contigo? Es como el América. O lo odias o lo amas, pero no puedes quedarte en el medio. Por si acaso no soy americanista, para los americanistas, no lo soy. Tampoco soy de ningún club, dicho sea de paso, por lo menos no en México. Pero es que con Jesús es esto, ¿no? Tú no puedes quedarte neutro. Tú no puedes decir, no se puede. Tú no puedes decir, bueno, ¿y qué tal si le doy un cachito a Jesucristo y un cachito? No se puede. Quizás es una de las pocas y quizás la única pregunta que no te da chance para estar en el medio. O estás aquí, o simplemente es un giro de 180, porque no hay otra forma. O así, o así. No puedes decir, bueno, ¿y si hago un giro de 90? Está aquí y estás acá. No se puede. Este es un giro de 180. O estás con Él, o simplemente, como dice la Biblia, el que conmigo no recoge, desparrama. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé cómo vas a contestar esta pregunta. Quizás hay algunos que están aquí por primera vez, por segunda vez. Yo, como ustedes saben, yo no vengo mucho, no porque no me da la gana, estoy viajando muchísimo, pero celebro ver cada vez que vengo gente nueva, gente que no me conocen y que yo no les conozco, y me dicen, usted es el pastor John David. Sí, me han hablado de usted. Ayer, ¿cómo era tu nombre? Julián me dijo, sí, ya me dijeron que usted grita cuando predica. Ya me conocía antes de conocerme. Y le dije, ¿quién le dijo? Me dijo Eric, que usted grita mucho. Perfecto, ya me conocía. Celebro ver y conocer gente que no había conocido, porque yo estoy
1 o 2 domingos al mes acá y entre semana pocas veces. Pero si hay alguien que está aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, si hay alguien o aún ha estado allí, pero quizás no ha dado una respuesta coherente y una respuesta congruente a esta pregunta, esta es noche de decisión. Esta es noche que usted puede contestar de manera real esta pregunta: ¿qué voy a hacer de Jesús? ¿Qué voy a hacer? Ahora, no voy a hacértela a ti. No, Señor. Ya la tienes en la pantalla, ya la hemos examinado. Dijimos que en primer lugar es una pregunta personal. Número 2, es una pregunta que amerita acción y decisión. Y en tercer lugar, es una pregunta acerca de Jesús. Así que no es cualquier pregunta. No es acerca de un rey, de un presidente. No. No es acerca de tu partido político. No. Es acerca de Jesús. ¿Qué vas a hacer? Si puedes, cierra tus ojitos, por favor. Y oramos. Mientras simplemente usted deja que el Espíritu Santo traiga convicción a tu mente y a tu corazón. Usted deja que el Espíritu Santo te hable esta noche. No es una pregunta que te voy a contestar. Es personal. Y ahora sí, reformulo la pregunta: ¿qué harás al respecto? ¿Qué vas a hacer tú esta noche? Si hubiera alguien aquí, mientras estamos todos con los ojos cerrados, no quiero que seas espectador, no estés mirando quién está a tu lado, quién está delante, no seas espectador. Pero si hubiera alguien aquí que nos visita, que nos acompaña, y esta noche quiere darle la respuesta, porque si esta es la gran pregunta, existe una gran respuesta. Si esta es la mejor pregunta, existe la mejor respuesta. Si esta es la más grande pregunta, entonces también habrá una más grande respuesta. Mientras estamos con los ojos cerrados, a lo mejor usted quiere contestar esta pregunta diciéndole un sí a Jesucristo. Y ofrecimos algunas afirmaciones: o lo tomas o lo dejas. Pero no puedes tomarlo a medias y no puedes dejarlo a medias. Jesús fue radical, su vida fue radical, sus demandas son radicales, y sus servidores, sus siervos, debemos ser radicales. Así que esta noche tienes la oportunidad de decirle un sí o un no. Oro al Señor que nuestra respuesta sea un rotundo sí. Y yo quisiera orar por aquellos y por aquellas que hoy su respuesta sea, como bien dice Adrián Romero en una de sus letras: no busco fama, no busco ni siquiera la unción, prefiero a Cristo. Si me tuvieran que poner Cristo y las riquezas de este mundo, me quedo con Cristo. A lo mejor usted entendió el mensaje, el Espíritu Santo te habló, te tocó tu corazón, y tu respuesta es: me quedo con Cristo, me quedo con Jesús, me quedo con Él. Si esta es tu oración, ahí donde estás, levante tu mano. Yo quiero orar por usted. Sea que nos visitas, sea que nos acompañas, sea que aún ya eres parte de acá. Joven, adolescente, señorita, varón. Es una pregunta personal y requiere una respuesta personal. Yo quiero orar por usted. Solamente levante tu mano si tu respuesta es: me quedo con Él. Hoy acepto a Jesucristo, me quedo con Él, haré mi vida con Él, haré el resto de mi aventura con Él. Levante tu mano, mantén la mano en alto, por favor. Todos con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados. Pastor Ulises, Alfa, Mario, Gaby, rápidamente acérquense a esas personas que levantaron la mano. Póngale mano, ore por él, ore por ella. Después de esto el pastor Ulises querrá tener una charla con usted, pero no baje la mano, por favor. Tomará unos segundos nomás. La pregunta más importante requiere una decisión importante, así que esto no es poca cosa esta noche. Por favor,
Mantenga la mano en alto. Padre, tú has visto las manos en alto. Todavía 2000 años después, esta pregunta aún tiene impacto. Porque todo lo que somos y hacemos, toda nuestra vida, tarde o temprano, terminará contestando esta pregunta. No importa si aún ha habido famosos ateos que han negado a Cristo, pero al final de sus vidas tuvieron que responder esa pregunta. Es que esta pregunta podemos escapar, pero nunca evadirla. Podemos huir, pero no vamos a evadirla. Yo bendigo tu hijo, bendigo mi hermano, mi amigo. Bendigo a aquellos que hoy levantaron la mano y le dicen un rotundo sí a Jesús. Padre, gracias. Hoy una vez más, y ahora nos unimos como iglesia. Esta iglesia te dice sí a ti. Esta congregación le da el sí a Jesucristo. Esta iglesia le da el sí al Señor. Nos quedamos contigo, Señor. Nos quedamos contigo. Abrazamos la salvación por tu gran sacrificio. Abrazamos el proyecto salvífico por causa de la cruz, por tu amor para con nosotros. La más grande pregunta y mi más grande respuesta, Señor Jesús, mi respuesta es un sí. Aquí me tienes, es un sí. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y amo a mi prójimo y amaré a mi prójimo como a mí mismo. Mi respuesta es un sí. En Cristo Jesús. Amén.